Muy buenas noches, gracias por conectarse aquí a Dos con Todo. Es jueves 25 de septiembre. ¿Cómo estás, Dul? Bien, Mon, lista. Un poco cansada, ya es jueves, pero lista para dar las noticias. Muy bien. Me eleva, me da adrenalina dar noticias. Perfecto, entonces vamos a iniciar. Hoy les hablaremos de la más reciente amenaza, el anuncio más reciente que hace Donald Trump de imponer aranceles del 100% a medicamentos. Aranceles que está anunciando entrarán en vigor desde el 1 de octubre y también a otras, por ejemplo, a muebles de cocina y a camiones pesados. Les vamos a dar todos los detalles aquí en este programa, en el Con Todo. Por si extrañaban la lluvia de aranceles, ¿no? Las amenazas, sí. Bueno, en el Con Todo les traemos una entrevista con Wilfrido Gómez. Él es coautor del estudio Los Millonarios del Agua. Nos dice su perspectiva respecto a las anomalías encontradas por la Conagua en cuanto al sobreconcesionamiento y también sobre lo que se espera de esta reforma que va a enviar la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a la ley salinista, la Ley Nacional de Aguas. Vamos a una breve pausa y arrancamos. Sean bienvenidos y bienvenidas. Pues muy buenas noches, gracias por acompañarnos este jueves 25 de septiembre. Estaba diciéndole a Mon y a Ilse que ya en unos días cumplimos un año de Dos con Todo, el 1 de octubre. Sí. Pues no se escuchó, preparando pero sus superchats, algo. Sus mensajes de aliento. No se escuchó, pero Lluvia gritó, ¡eh! Así es. Bueno, pues como siempre agradecemos sus saludos en tiempo real aquí en este bello chat. Sus likes, sus comentarios y pues su compañía en esta noche de jueves. Vámonos con esta serie de publicaciones en la red social Truth Social del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Les decía, por si extrañaban este tema de los anuncios arancelarios, el día de hoy dio una serie de anuncios, el más preocupante pues el de medicinas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves a través de Truth Social que va a imponer un arancel de 100% a partir del 1 de octubre a productos farmacéuticos, así como otro arancel de 25% a camiones pesados y además otro arancel de 50% a importaciones de gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos relacionados. Este es el de 50% a temas de tocadores de baño y productos relacionados, junto con otro arancel del 30% a los muebles importados. Si puede, por favor, Lluvia, ponernos el de 100% a productos farmacéuticos, porque pues justamente esto es lo que más llama la atención, porque está condicionando a la industria farmacéutica. A partir del 1 de octubre del 2025 aplicaremos un arancel del 100% a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa esté construyendo su planta farmacéutica en Estados Unidos. Esto es algo que ha tenido en su discurso mucho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por ejemplo, también en el sector automotriz, si se produce en territorio estadounidense, no va a recibir, digamos, esta amenaza arancelaria. En este caso lo está diciendo también, Mon. Sí, y hoy la agencia AP pues da más contexto sobre este anuncio de imponer aranceles a medicamentos. La agencia reporta lo siguiente: en 2024 Estados Unidos importó casi 233 mil millones de dólares en productos farmacéuticos y medicinales, de acuerdo con la Oficina del Censo. La perspectiva de que los precios se dupliquen para algunos medicamentos podría enviar ondas de choque a los votantes, ya que los gastos de atención médica, así como los costos de los programas de salud Medicare y Medicaid, podrían aumentar. También
en estos mensajes en su red Truth Social, Donald Trump señaló que los fabricantes extranjeros de muebles y gabinetes están inundando Estados Unidos con sus productos y que por eso deben aplicarse aranceles por seguridad nacional. Bueno, los nuevos aranceles sobre gabinetes podrían aumentar aún más los costos para los constructores de viviendas. Eso es lo que dice la agencia AP. En un momento en que muchas personas que buscan comprar una casa se sienten excluidas por la combinación de escasez de viviendas y altas tasas hipotecarias. Bueno, también Trump ha sostenido que los aranceles son la clave para obligar a las empresas a invertir más en fábricas nacionales. Es lo que ha dicho. Y también lo que retoma la agencia AP, recuerda, es que desde la presidencia de Estados Unidos se descarta que los importadores transfieran gran parte del costo de los impuestos a los consumidores y las empresas en forma de precios más altos. Aunque el presidente Trump sigue afirmando que la inflación ya no es un desafío para la economía de Estados Unidos, lo que la agencia resalta es que la evidencia muestra lo contrario. Por ejemplo, da este dato. El índice de precios al consumidor ha aumentado 2.9% en los últimos 12 meses, frente a un ritmo anual del 2.3% en abril, cuando Trump lanzó por primera vez su conjunto amplio de impuestos de importación. Es lo que está señalando. Y también lo que recoge la Associated Press, la AP, es que tampoco hay evidencia de que los aranceles están creando empleos en fábricas o que se estén construyendo más plantas. Señala, desde abril, la Oficina de Estadísticas Laborales ha informado que los fabricantes han recortado 42,000 empleos y los constructores 8,000 empleos. Pues ese es el contexto que da esta agencia y que es relevante retomar ante este nuevo anuncio de más impuestos del 100% a medicamentos, a productos farmacéuticos, pero también, decía Azul, impuestos del 50% a los gabinetes de cocina y tocadores de baño y del 30% a los muebles tapizados y del 25% a camiones pesados. Todas esas industrias generan empleos. Estaba pensando... Conozco una familia mexicana que está allá en Texas y que justamente se dedica a la instalación de gabinetes de cocina, y esto si se aprueba, porque acuérdense que da una fecha y a veces la cambia, pues le afectaría directamente pues no solo a esta familia, sino a los que se dedican a este tipo de servicios. Quiero aprovechar que se habla sobre la industria farmacéutica y las importaciones de medicinas para rescatar lo que se dijo esta mañana por la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a este ultimátum que la Secretaría de Salud está dando a las farmacéuticas que no están entregando las medicinas y los insumos médicos que ya se comprometieron en contrato y que hay millones de pesos de por medio. Respecto al tema de que la mayoría de estas productoras están en la India, es importante destacar esto. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum, muchísimos medicamentos que no se producen en México y los principales productores hoy en el mundo de insumos médicos están en India y en China. Se va a solicitar el próximo año y se está dando una calificación mayor a quien tenga plantas en México, aunque no sea del medicamento que se adquiere, para fortalecer el Plan México, es decir, esta transición de ya no depender tanto de las importaciones de medicinas de la India y de China, sino producirlas aquí. Y es que justamente, ojo con lo que están diciendo ya la industria farmacéutica. Por ejemplo, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos estuvo dando entrevistas a algunos medios, el Universal, W Radio, MBS, y lo que están diciendo es que los laboratorios mexicanos sí están cumpliendo con los contratos. Los que no están dando las medicinas prometidas son empresas constituidas allá en la India y que se constituyeron nada más para pues ganar estos millones de pesos mexicanos. Pero dice, muchas de estas empresas que fueron acusadas de no entregar medicamentos licitados son de la India, mismas que ofrecieron precios irrisorios, pues sus propuestas representaban aparentes ahorros, pero esas empresas no fabrican ni producen medicinas. Es decir, están hablando de un posible fraude al gobierno mexicano de parte de estas empresas de la India, que ni siquiera se dedican a eso, ganaron la licitación y ahora no están cumpliendo este contrato. Bueno, pues ahora nos vamos al tema de
la Corte, les traemos dos temas en la nueva Corte, en el Pleno de la nueva Corte. Sí. Pues tienen que ver el primero con Grupo Electra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego. La Suprema Corte admitió otro recurso que interpuso Grupo Electra y con este recurso busca tumbar un crédito fiscal de 1.609 millones de pesos de 2012. Es decir, es un nuevo intento por retrasar el pago de impuestos. En la notificación publicada este jueves en los estrados de la Suprema Corte se lee lo siguiente: se admite el presente recurso de revisión. Bueno, Grupo Electra interpuso este amparo contra la decisión que tomó el 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México, que acreditó en 2013 un crédito fiscal por concepto de impuesto sobre la renta, actualización, recargos y multas. Recuerden que si algo ha caracterizado a Salinas Pliego es que junto a sus abogados promueve este tipo de recursos para evitar el pago de impuestos. Salinas Pliego tiene una deuda de alrededor de 74,000 millones de pesos con el SAT. Esta es información que ha dado Grisel Galeano, procuradora fiscal de la Federación. Con este recurso que admitió la Suprema Corte, este último recurso, corre un plazo de 6 meses para que se resuelva, si es que no se desecha antes, ya que la Constitución indica que la Suprema Corte deberá resolver en un máximo de 6 meses contados a partir de que se conozca el asunto y entonces este plazo terminaría a más tardar en marzo del 2026. También hay que recordar lo que actualmente señala la Constitución es que en caso de que se cumpla este plazo y que todavía no se haya resuelto en la Corte, pues se tiene que avisar al Tribunal de Disciplina Judicial para que se justifique por qué se retrasó esta resolución de un caso. Entonces, el plazo se cumple en marzo del 2026. Y todavía no es seguro que este caso, que este último recurso que promovió Grupo Electra, se revise en el Pleno de la Corte porque, ya les decíamos, puede desecharse. Y hablando también de Grupo Salinas, recuerden que ayer les informamos aquí en este espacio que Grupo Salinas publicó un comunicado en el que llamó gobiernícola a la presidenta Claudia Sheinbaum, amenazó con demandarla tanto en México como en Estados Unidos. Hoy, en respuesta, la presidenta señaló en su conferencia de prensa que Salinas Pliego, pues él es el que está difamando todos los días desde sus redes sociales y también desde TV Azteca, esta televisora de la que es dueña. Y la presidenta planteó hoy una serie de preguntas sobre Salinas Pliego. Una de ellas es: ¿por qué no se investiga cómo compró la televisora? ¿Cuánto fue beneficiado por el Fobaproa? ¿Quién lo demandó para que regresara el dinero por la compra de la televisora? Bueno, eso planteó la presidenta esta mañana. Más tarde, el empresario Ricardo Salinas le propuso a la presidenta una mesa para negociar el pago de la deuda con el SAT. En su cuenta de X, Salinas Pliego escribió este mensaje: perder tiempo en ataques personales no fortalece a México. Lo que sí puede hacerlo es abrir una mesa de diálogo responsable. Por eso le propongo, presidenta, que su equipo y el mío se sienten en una mesa de negociación abierta. Seria y transparente, donde podamos encontrar puntos de acuerdo y construir soluciones justas para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo y corresponde, ni más ni menos, de acuerdo con la ley. Eso es lo que está planteando Salinas Pliego, y también hay que recordar que no es la primera vez que plantea sentarse a platicar con quien encabeza la presidencia. En abril del 2024, este empresario Salinas Pliego hizo una invitación similar al expresidente López Obrador. Le ofreció entrevistarlo y dijo que lo entrevistaría pues, él mismo, que se transmitiría. Es decir, no es novedoso este llamado que hace Salinas Pliego a sentarse con quien encabeza, ¿no?, la presidencia. El Poder Ejecutivo, pero te decías de qué poner a la misma altura de un presidente de la República, un presidente pero de un grupo empresarial. Quiero responder parte de la pregunta que plantea hoy la presidenta, cómo Salinas Pliego obtuvo Imevisión,
ya después en una tele pública y después TV Azteca. Mucho se habla de Raúl Salinas de Gortari, el hermano de Carlos Salinas de Gortari, que un tiempo estuvo incluso en la cárcel. Quiero leer parte de esta nota de Ignacio Rodríguez Reina, un periodista veterano. Dice: el verdadero despegue empresarial hasta convertirse en un hombre ultramillonario comenzó cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari decidió privatizar la televisora estatal Imevisión. Estamos hablando de los 90. Salinas Pliego adquirió del Estado la televisora en un proceso que fue cuestionado por sus propios competidores, entre ellos Joaquín Vargas de MBS y Clemente Serna, dos empresarios de la radiodifusión que, a diferencia del dueño de Electra, tenían una larga trayectoria y conocimiento de la industria. Ambos se quejaron de que el gobierno había favorecido a Salinas Pliego. Meses después de la adquisición de la televisora, el reportaje que hoy reproducimos reveló que un factor para que Salinas Pliego se hubiera quedado con la televisora era la participación de Raúl Salinas de Gortari en el negocio, el socio secreto. La fortuna del dueño de TV Azteca se multiplicó en parte gracias a que el Estado le dio una enorme cadena nacional de televisión que le permitió tener una sólida plataforma para incursionar en una diversidad de empresas de todo tipo, financieras, telecomunicaciones y energía. Casi 30 años después y beneficiado en múltiples ocasiones, su inclinación a no pagar los impuestos que debería según las autoridades del SAT ha hecho que tenga abiertos juicios que disputan las deudas fiscales que hoy llegan actualizo este dato, a más de 74,000 millones de pesos. Y en este texto dice, y lo tienen enfrentado con su cercano amigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, o ex amigo, ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien ahora también le pide una mesa de diálogo, como lo hizo con el expresidente López Obrador. Solamente el último dato, las relaciones de negocios entre Raúl Salinas de Gortari y una decena de grandes empresarios mexicanos, las autoridades han comprobado que el hermano del expresidente de México, Raúl Salinas, transfirió cerca de 30 millones de dólares a las cuentas que Ricardo Salinas Pliego mantenía en diversos bancos de Suiza, y ya días después fue cuando adquiere Imevisión. Es parte de la respuesta en torno a cómo obtuvo Imevisión Salinas Pliego, y a partir de TV Azteca pudo financiar sus otras empresas como Salinas, que a partir de la privatización de Telmex se hizo rico y también se extendió a otros ramos. Ahora, hablemos de la ley minera. Les decía que en la Suprema Corte el Pleno resolvió temas interesantes. Bueno, absorbió esto de la revisión de Electra, y lo que sí resolvió el día de hoy es un par de amparos que se habían presentado contra la reforma a la ley minera que impulsó el entonces presidente López Obrador. El Pleno de la Suprema Corte revocó por mayoría 2 amparos que habían sido solicitados contra un artículo transitorio de la ley minera impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Los ministros validaron que sí es constitucional el artículo 5 transitorio de la reforma a esta ley minera, el cual establece, como están viendo en pantalla, lo siguiente: las solicitudes en trámite de una nueva concesión de exploración y explotación se desecharán sin mayor trámite en virtud de lo dispuesto por el presente decreto. Acuérdense que uno de los puntos importantes de esta ley es que ya no se van a dar más concesiones mineras, porque las que se dieron en su momento también con esta ley minera salinista, más o menos con lo que ocurrió con el agua, tienen vigencia de muchísimos años. Con 7 votos contra 2, el Pleno aprobó 2 proyectos de la ministra Lenia Batres respecto a 2 amparos presentados relacionados con estos trámites de concesiones mineras. La solicitud de analizar esta constitucionalidad de este artículo en particular se derivó de que la propia Presidencia de la República impugnó el amparo concedido el amparo solicitado, a la exdiputada panista Rosa Isela de la Rocha Navares. Ella tramitó su concesión minera en el año 2021, antes de la promulgación de la ley minera en 2023. Ese es su principal reclamo, porque le están haciendo válido una ley de 2023 cuando ella solicitó su concesión desde 2021. ¿Cuál es el argumento de la ministra Lenia Batres para, de todas formas, rechazar ese amparo? Las personas que presentaron una solicitud de concesión antes de la entrada en vigor del decreto reclamado no tenían un derecho adquirido a que se le otorgara la concesión, solamente una expectativa de derechos respecto de la entrega justamente de ese título de concesión. Entonces es en torno a la figura del derecho adquirido. El hecho que le hayan dado, que haya empezado su trámite de concesión en 2021,
no le garantizaba que en un futuro por alguna razón se la pudieran quitar, en este caso este artículo que pide rechazar cualquier solicitud. Otro argumento de esta solicitante para pedir su amparo y que no le hicieran válido la ley minera, en particular a su concesión, y llama la atención que era una exdiputada, es porque acuérdense del denominado Viernes Negro. ¿Te acuerdas del Viernes Negro? 28 de abril del 2023, en una sede alterna, los legisladores aprobaron un montón de leyes, incluyendo la reforma a la ley minera. Entonces la oposición dijo que había sido un Viernes Negro porque no hubo una suficiente discusión. Alegaron el famoso fast track, que lo hicieron de volada y un montón de leyes a la vez. Al respecto, la ministra Batres manifestó: se está declarando fundado el agravio formulado para la presidencia de la República, en el que sostuvo que la parte actora no se encontraba legitimada para impugnar el proceso legislativo que dio origen al decreto reclamado. En otras palabras, la que solicitó el amparo estaba alegando que no le hicieran válido la ley minera porque se aprobó en un proceso legislativo amañado. Pero pues una cosa no tenía nada que ver con la otra. El proceso legislativo es una cosa y el artículo 5º transitorio es otra. Los dos ministros que votaron en contra, es decir, que sí consideraban que la diputada tenía razón, fueron los ministros Giovanni Figueroa y Arístedes Guerrero. Ellos consideraron que desechar las solicitudes de concesiones en trámite en el 2021, antes de la publicación de la reforma a la ley minera en 2023, sí viola lo que ellos llaman irretroactividad de la ley. Sin embargo, el ministro Arístedes Guerrero, que todavía está sesionando por videollamada por el accidente que tuvo automovilístico, quiso aclarar lo siguiente: el hecho de no acompañar el proyecto de la ministra Lenia Batres no significa que esté a favor de que le entreguen la concesión, simplemente que se estudie si se le debió haber entregado o no se le debió haber entregado la concesión y que no se le deseche simplemente y ya sin mayor trámite. Pues ahí está lo que está sucediendo en el nuevo pleno de la Suprema Corte, Mon. Sí, una actualización de esta ley minera, que es también una exigencia como la reforma, ¿no?, a la ley de aguas. Y vamos ahora, Dul, con más información. Mañana, 26 de septiembre, se cumplen 11 años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, 11 años pues injusticia. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ha insistido con el gobierno de Israel en la extradición de Tomás Cerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República. Este exfuncionario, Tomás Cerón, es conocido porque ayudó a construir la narrativa de la llamada verdad histórica en el caso Ayotzinapa. Y también la presidenta dijo que ha pedido la extradición de 2 personas más con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Vamos a escuchar qué es lo que dijo esta mañana acerca de la extradición de Tomás Cerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Se han enviado varias cartas al gobierno de Israel y a través de los canales diplomáticos para la extradición de Tomás Cerón. Eso existe desde el presidente López Obrador, que se está pidiendo, y ahora pues está insistiendo en esta extradición, además de 2 personas que solicitamos al secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que están en Estados Unidos y que estamos solicitando su extradición a México. Bueno, hay que recordar que Tomás Cerón en 2019 se fue a Canadá para evitar ser detenido. Después se fue a Israel, que es un país en donde no hay un tratado de extradición con México. Desde entonces, tanto con López Obrador como con la presidenta Sheinbaum, el gobierno federal ha insistido en que regrese a México para responder por los delitos de tortura. Se encuentra Tomás Cerón en Israel y aquí en México cuenta con 2 órdenes de aprehensión. La primera se giró en marzo del 2020 por el delito de tortura y en abril del 2021 la Fiscalía General de la República obtuvo otra orden de aprehensión también por actos de tortura, pero contra Felipe Rodríguez, quien ha sido identificado como integrante del grupo Guerreros Unidos y también acusado de participar en la desaparición de los 43 normalistas.
Pues eso es lo que está ahí pendiente. También Alejandro Encinas, cuando era subsecretario de Derechos Humanos en el gobierno del expresidente López Obrador, informó que la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa le propuso a Tomás Herón un criterio de oportunidad, es decir, que cooperara con las autoridades para esclarecer lo que pasó con la desaparición de estos 43 estudiantes, y él se negó. Entonces están pendientes su detención acá en México por tortura, porque sigue en Israel. Y justamente en esta línea, Mon, desde días previos al 26 de septiembre, cuando se cumple este año 11 años de la desaparición de los normalistas, días antes suelen hacer una serie de movilizaciones tanto en la Ciudad de México como allá en Guerrero. El día de hoy se manifestaron, como lo han hecho previamente, afuera del campo militar número 1, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo. Sin embargo, el día de hoy, pues justamente llamó la atención cómo utilizaron un camión para intentar dar portazo a una de las entradas del campo militar número 1, y después de pues echarse en reversa un par de veces para dar el portazo, es que se incendia este vehículo, lo cual pues obligó a las autoridades, incluyendo los bomberos, a acudir y apagar este conato de incendio. No es la primera vez que normalistas pues toman vehículos y hacen bloqueos carreteros con incendios incluidos, pero en esta ocasión fue contra el campo militar. Las imágenes pues de los peñistas, incluyendo al expresidente, y en medio de todo esto, ¿por qué justo en el campo militar? Recuerden que desde hace un par de años este grupo interdisciplinario, pues que eran investigadoras de otros países para garantizar la independencia de la investigación, pues dieron a conocer que unos folios dentro del ejército estaban arrancados, 800 folios. Esto lo supieron porque pues están numerados y estaban arrancados folios. Entonces, desde entonces empezó una tensión muy grande con la Sedena, porque los padres y madres de los familiares, los padres y madres de los 43 normalistas exigían al ejército revelar estos 800 folios arrancados. Desde entonces, pues, han pasado bastantes temas, Mon. Vidulfo Rosales ya no es su abogado, se fue a trabajar al equipo de ponencia del ministro Hugo Aguilar, que prometió que iba a abrir las puertas a originarios de pueblos indígenas, y también se corrió dentro de la Fiscalía General de la República a quien llevaba la investigación de Ayotzinapa, porque los familiares ya no confiaban en él. Este tema se le planteó en una de las reuniones con la ya presidenta Claudia Sheinbaum, y entonces ya fue cesado este personaje. Esos son los dos cambios importantes que ha habido en los últimos meses, pero ahí el argumento de por qué hicieron eso justo en el campo militar. Sí, un día antes de que se cumplan 11 años, que también habrá movilizaciones en el país, acá en la Ciudad de México también se van a movilizar. Y nada más recordar que a inicios de septiembre se reunió el gobierno federal con los padres y madres de normalistas, y también lo que decían al término de esta reunión fue que siguen sin avances sustanciales y que la exigencia pues es que transparenten desde la Sedena estos folios que todavía no conocen. Y vamos ahora, Dul, con más información. Ay, perdón que te corte la inspiración, pero me parece esto muy importante. Quiero felicitar a Topolino Medina, nos está compartiendo que es su cumpleaños. Feliz cumpleaños a Topolino Medina, hoy 25 de septiembre. Y también aquí Mariposa Tecnicolor nos comparte que cumple años, al igual que con todo, el 1 de octubre. Lo celebraremos entonces el mismo día. Ahora sí ya. Sí, está bien, no estuvo bien esa pausita porque sí vamos a cambiar completamente de información. Entonces me ayudaste también con un cambio bien drástico. Sí, pues hoy hay información que da a conocer Forbes. Da a conocer que Josh y Jared Kushner iniciaron una startup de inteligencia artificial en la que Luis Videgaray, exfuncionario en el gobierno de Enrique Peña Nieto,
y quien invitó a Donald Trump a México en 2016, pese a sus amenazas y humillaciones, pues actualmente él figura como socio estrella. Sí, Luis Videgaray. Hoy en un texto que se publica en, sin embargo, MX, recordamos lo que en su momento reportó el diario New York Times, que señala: tras un año de burlarse de México, Donald Trump visita hoy el país. Eso se publicó en agosto del 2016 y recuerda que no solo fueron burlas, sino también eran amenazas constantes. Y bueno, ahora sabemos que Luis Videgaray, ya es socio de los Kushner. ¿Qué les parece si vamos a ver el siguiente video que elaboró la unidad multimedia de Sin embargo y regresamos? El 31 de agosto de 2016, The New York Times señaló: tras un año de burlarse de México, Donald Trump visita hoy el país. El entonces candidato republicano había realizado constantes amenazas, no solo burlas, contra la nación vecina. Durante su primera campaña, Trump declaró que México no enviaba a sus mejores ciudadanos, sino que enviaba drogas, crimen y violadores, sugiriendo que solo algunos eran buena gente. También prometió obligar a México a pagar por un muro fronterizo y eliminar el Tratado de Libre Comercio por considerarlo injusto para Estados Unidos. En ese contexto, y siendo candidato, Trump fue invitado a visitar México por Luis Videgaray, quien coordinó la visita a través de Jared Kushner, yerno de Trump. Esto generó fuertes críticas de los demócratas, quienes acusaron al gobierno mexicano de inmiscuirse en la política interna estadounidense al dar a Trump un trato presidencial por encima de Hillary Clinton. Enrique Peña Nieto y Videgaray enfrentaron duras críticas, lo que llevó a la salida temporal de Videgaray del gobierno. Con el tiempo, la apuesta arriesgada tuvo recompensa, no para México, los demócratas o Peña Nieto, sino para el propio Luis Videgaray. Jared Kushner y su hermano Josh iniciaron una startup de inteligencia artificial llamada BrainCo, cuyo socio estrella es el exsecretario mexicano. La firma, fundada en 2024, anunció haber recaudado $30 millones en una ronda de financiación liderada por Affinity Partners, el fondo de Kushner y Gill Capital de Elad Gil. Cuenta con el respaldo de importantes multimillonarios del sector tecnológico. La empresa, con sede en San Francisco y alrededor de 40 empleados, tiene una alianza estratégica con OpenAI para desarrollar aplicaciones para sus clientes, que incluyen a 10 de las empresas más grandes del mundo según Forbes. BrainCo ya ha cerrado acuerdos con empresas como Sotheby's y Warburg Pincus, así como con diversas instituciones gubernamentales y otros sectores. La idea de BrainCo surgió de una reunión en febrero de 2024 entre Kushner, Gill y Videgaray, a quien Kushner había designado previamente para liderar las inversiones en IA de Affinity en 2023. Kushner y Videgaray se conocieron durante la campaña de Trump de 2016 y posteriormente trabajaron juntos durante el primer gobierno de Trump. Kushner fundó Affinity Partners en 2021 después de dejar la Casa Blanca. Su fondo de capital privado ha recibido un importante respaldo de fondos soberanos de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos y gestiona más de $4.800 millones en activos. Kushner y la familia Trump han sido fuertemente criticados por aprovechar el poder político como palanca para sus negocios privados. Mauro Gaona: Videgaray terminó siendo el verdadero presidente de México, miserables lamebotas de Trump y vendepatrias. Recuerden que justo la maestra Elbester dijo algo parecido, que Peña Nieto le cedió el poder a tanto Osorio Chong como a Videgaray. José Juárez Benítez: que investiguen a Videgaray. Bueno, ahora sí hemos llegado a el tema de El Con Todo. Es de seguimiento respecto a lo anunciado el día de ayer por la Conagua, por el titular de la Conagua y el subdirector también de administración, respecto a 58,000 inconsistencias en la sobreentrega de concesiones a partir de la ley salinista, la Ley Nacional de Aguas del 92.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la próxima semana estará enviando reformas a esta Ley Nacional de Aguas del 92 y también se promete en su momento crear la tan solicitada Ley General de Aguas, ya con una perspectiva de derecho humano y no ver al agua como una mercancía. Vamos a ver justo la conversación que tuvimos con Wilfrido Gómez. Él es coautor del estudio de la UAM, Los Millonarios del Agua. Él, al igual que la Conagua, se puso a revisar pues justamente toda la base de datos de registros de concesiones. Coincide con algunos hallazgos de la Conagua y él nos plantea en esta conversación otros hallazgos y también lo que espera de estas reformas a la Ley Nacional de Aguas. Él dice que en general no espera que se toque a los grandes poderosos. Ayer se los planteábamos, exgobernadores, grandes empresas transnacionales, mineras, hasta asociaciones religiosas y todas estas mañitas que también les planteamos que usan, por ejemplo, inmobiliarias o clubs de golf, uso agrario para no pagar derechos, cuando evidentemente tiene uso industrial o uso de servicios. Y políticos, ¿no? También que nos planteabas. Pues con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este jueves y gracias a los que nos comentaron. Agradezco, por cierto, los 2 superchats que nos cayeron. Gracias a Miguel Ayala y, por supuesto, a Gerardo Meléndez, a Ilse García ya en producción y a Lluvia Hernández en operación. Sí, no se vayan, los dejamos con esta entrevista. Wilfrido, ayer la Conagua dijo que pues ya lleva el 90% de revisión de más de 500,000 concesiones otorgadas. Detecta 58,000 inconsistencias. ¿Cuáles son sus observaciones luego de que usted también ha estado revisando la base de datos de concesiones de Conagua? Sí, bueno, realmente vamos muy en paralelo. Nosotros llevamos recopilando desde 2007 como los cortes que hace el RECDA sobre las concesiones de agua para cierta fecha, ¿no? Por ejemplo, ahí hace cortes, se supone que debería hacer cortes cada 3 meses, ¿no? Sobre las concesiones de agua, donde pues se registran nuevos títulos, ¿no? Entonces, cada 3 meses debería pues tener esto. Y nosotros desde el 2017, 2018 hemos estado pues viendo estas bases de datos, estas concesiones y hemos venido descargando pues en cada corte que es posible ver que hay un nuevo corte, ¿no? Y entonces a lo largo de estos 7 años hemos recopilado alrededor de 25 cortes que nos permiten entender un poco pues la evolución de las concesiones de altas, bajas, de que aparecen nuevas concesiones que hoy en día ya entendemos mejor por qué aparecen de la nada, ¿no? Nuevas concesiones que debían haberse registrado antes que de los cortes presentes, ¿no? Entonces, ahorita explico un poco esta dinámica. Entonces, sobre las irregularidades que han mencionado el gobierno, muchas de estas también las detectamos, ¿no? En la parte de errores o en la parte de las coordenadas de la extracción de los puntos de extracción de agua, ¿no? Que hemos detectado, igual como ellos mencionan, miles de concesiones con estos errores. Sobre los 50,000 irregularidades, yo siento que son distintas dinámicas de irregularidades. Por ejemplo, una de las cosas al ver la trazabilidad o al ver a lo largo de su evolución de la concesión en estos años, por ejemplo, hemos visto también los nombres, ¿no? En cada corte detectamos más o menos alrededor de 200,000 concesiones que los nombres cambian o varían ligeramente. Es decir, que si tú quieres a lo largo de estos años agrupar a estos nombres de titulares para ver cuánta concesión ha venido acumulando durante estos años, pues es muy difícil porque tenemos variaciones en los nombres. Hemos visto que hay veces que, por ejemplo, a empresas les ponen SADCB, hay veces que no le ponen esas siglas, ¿no? Que son importantes para identificar una empresa. Hay veces que no le ponen un acento, una ñ, ¿no? O sea, un sistema que presenta como estas ambigüedades a lo largo del tiempo. Hay también concesiones donde aparece solo un nombre y luego en otro corte, estamos hablando de miles, aparecen con nuevos nombres más, ¿no? Agregados. Es decir, aparecía el nombre en una y luego aparecen nuevos nombres más. Entonces,
Eso ya estamos hablando detectamos como alrededor de 200,000 con estas características. También en la parte de concesiones que se otorgaron de uso agrícola, pues también tenemos detectados, ¿no? Inmobiliarias, eso que mencionan ellos también, nosotros las hemos encontrado. Y ahorita voy a encontrar cosas distintas también que son importantes mencionar, ¿no? O sea, la parte también de privados, usuarios privados con público urbano, ¿no? Que mencionaron que había más o menos alrededor de algunos cientos, ¿no? Nosotros no, es más todavía, es más. Con este tipo de uso de público humano que se otorgaba, pues se debió otorgar a municipios o a estados. Y se entiende porque la ley de 1992, antes de que se reformaran ciertas cuestiones en el 2004, pues permitía a usuarios privados también tener por concesión de uso público urbano. En 2004, con la reforma en el gobierno de Fox, pues se regula un poco esto y se establece que solo los municipios, los estados tenían que tener. Entonces, muchas de estas concesiones que vemos parten de este vacío cuando se promulgó la Ley de Aguas Nacionales de 1990. Entonces, estamos viendo como muchas irregularidades porque también en su principio permitió la Ley de 1992, aunque con sus reformas y ciertos puntos circulatorios que mencionan ahí, quisieron medio cambiar algunas cosas, pero por ejemplo, en 2004, con la circular que es 2007, 2008, este, pues de cierta manera se tomaron como pretexto muchos de estos usuarios privados que no podían, argumentando que los gobiernos no podían surtir de agua a nuevos fraccionamientos. Por entonces, pues era importante tener un título de concesión y que ellos lo podían surtir de agua. Entonces, habían como ciertas también debilidades, ¿no? En las nuevas reformas que pues también te permitían, porque no, si no, el gobierno no podía, o el estado, o el municipio surtirte agua, podías tú tener una concesión. Claro, no de uso público urbano, pero sí de servicio. Es una figura, un uso que no está en la ley, pero sí en la normativa, ¿no? Entonces, o sea, como que hay debilitamientos, o sea, ambigüedades en lo que ha sucedido a lo largo de las reformas que se le han hecho o pequeñas modificaciones a la de 1992. Bueno, eso en el contexto hemos encontrado muchas cosas análogas a lo que se presentó, pero una de las cosas muy interesantes que sucede y que encontramos es que esta idea de en los cortes, a lo largo de estos cortes que tenemos del 2019 al 2024, aparecen alrededor de 70,000 concesiones, ¿no? Que estas concesiones debieron haber aparecido en años anteriores a estos cortes, porque su fecha de registro es en 2010, en 2000, ¿no? Entonces, debieron haber aparecido en el corte de abril de 2019, pero no, aparecen en los subsecuentes cortes 2024, 2025, y cuando tú sumas todos estos, pues alrededor de 70,000. Y esto se debe, que se menciona en la mañanera, ¿no? En que, pues de cierta manera, se hacían las observaciones finales, ¿no? Las notificaciones sobre positivas de estas concesiones, pero nunca se registraban en el registro público, o sea, nunca se registraba la concesión. Entonces quedaba ahí la concesión sin el registro, pero sí se notificaba de aprobación positiva, ¿no? O sea, a estos usuarios. Y ellos entonces en su momento, por ejemplo, imagínate que yo saco una concesión en el 2000, se me hace la notificación favorable, ¿no? En la resolución, una resolución favorable, se me notifica, pero nunca se registra en el registro público. Y entonces yo pude haber estado usando el agua del 2000, ¿no? Y consumiéndola, pero entonces, ¿qué pasa? En estas irregularidades que se detecta, oye, tú no estás registrado, hay que, pues, registrarlo. Y es por eso que estas nuevas concesiones aparecen después del 2019 en estos cortes que tenemos. ¿Y qué sucede cuando porque hubo demandas, ¿no? Hacia la Conagua para que, pues, o sea, si realmente se registraran estas concesiones. Entonces lo que sucede es que estas concesiones empieza
a tener efecto y vigencia a partir de que se registran en red. Es decir, 20 años, 25 años pudieron haber estado explotando el agua, pero su vigencia, como no se registró en el registro público de aguas, ¿no? De las concesiones de agua en el RECDA, pues entonces pues no tenían como esta vigencia. Entonces, a partir de que ya se registra ahí, empieza a contar su tiempo. Es decir, tenemos 70,000 concesiones con estas características, ¿no? De que no, o sea, recibieron una notificación, una resolución favorable, notificación, pero nunca se registraron y apenas se están registrando. Y entonces las concesiones empiezan a contar la explotación o el uso de esa agua en ese momento, en estos años. Entonces, esas son distintas cosas que hemos encontrado también en estos análisis de lo que han hecho también dentro de la Conagua, ¿no? Y que es importante esclarecer, ¿no? También esta parte es muy crítica, ¿no? La de las transmisiones, o sea, la de las transmisiones creo que lo han dejado muy claro, dijeron y lo dejaron muy claro que es el mercado negro, el mercado ilegal del agua, donde pues realmente las transmisiones, gracias a la ley de 1992, permitió pues vender agua, o sea, transmitir sin pasar ninguna revisión, ¿no? O sea, ante las autoridades y tú podías decirle, oye, pues ahora te vendo el agua, no sé, a alguna empresa, algún usuario que necesita tal vez hacer un desarrollo, un megaproyecto en algún lugar que necesita agua, y entonces, pues se podían transmitir. Y ese es uno de los grandes mercados que ha estado existiendo. Y lo crítico de eso es que cuando tú haces una transmisión, por ejemplo, yo tengo ahorita 1,000 metros cúbicos de agua, lo puedo partir en N pedazos como quiera, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita le doy la mitad a otro usuario que me está comprando el agua, se genera un nuevo título de concesión, ¿no? Entonces, y el problema es que a raíz de, con agua en línea, con este nuevo cambio que hizo Peña Nieto, ¿no? En su gobierno sobre con agua en línea, ya no puedes rastrear la historia de esa transmisión. O sea, se paró antes en las resoluciones, cuando tú transmitías antes del 2019, cuando tú transmitías eso, de cierta manera podías ver de dónde viene esa transmisión, ¿no? Pero con agua en línea eso se separa y ya es muy difícil ver ese proceso de dónde vino ese procedimiento. Cuando nosotros analizamos las concesiones y vemos otra concesión, es muy difícil ligar que si de dónde viene, ¿no? Y otra de las cosas que también hablan es que en estas transmisiones uno pensaría, bueno, debería de quedarse en algún lugar, en el mismo acuífero, en el mismo punto, pero muchas veces estas transmisiones se dieron en coordenadas distintas, en distintos lugares, ¿no? Donde, pues, no se observó esta parte de la disponibilidad de agua, entonces, de repente, pues, se transmitió en otro lugar y, pues, sí está afectando al ecosistema, a los mantos acuíferos o a las cuencas, ¿no? Entonces, y otra de las cosas también que sucede es que cuando tú transmitías una concesión, no, la Conagua no tiene la capacidad de inspeccionarte que realmente ya estás, porque no se cambia la infraestructura. O sea, cuando tú haces la transmisión, nunca cambiaste imagínate que yo tengo ahorita, no sé, una embotelladora o una refresquera o lo que sea que sirva para hacer alguna empresa, ¿no? Imagínate que yo hago una transmisión de mi tanta agua que tengo, pero nunca cambio la infraestructura. Y como no hay una expensión que debías cambiar porque pues, ya donaste, ya transferiste, no donaste, transferiste, vendiste parte de tu agua, pues tampoco ha dado la inspección para velar que realmente ya estás sacando menos agua. Nadie se da cuenta, aunque tú ya has transferido, que tú estás sacando menos agua. Puedes estar sacando la misma cantidad de agua. No sé si me doy a entender con esta dinámica que también hay en esta parte de las transmisiones, por la poca capacidad técnica, ¿no? Poca personal que pueda inspeccionar tanto a la concesión que transfiere, a la infraestructura o la parte de extracción que tiene la concesión original, tanto a la que le transfirió, ¿no? Entonces, esos son problemas
que han existido durante estos años, pues, o sea, que tenemos esta problemática y que, cómo se va a solucionar, ¿no? Bueno, ahorita vamos a hablar como esta nueva, lo que están diciendo, ¿no? Ahorita sobre las nuevas dos reformas, ahorita si quieres entramos a ese tema. Y bueno, eso por un lado, pero también la LAN ha servido, y con estos cambios de Peña Nieto con reforma con agua en línea, hay muchas concesiones de uso industrial que no tienen permiso de descarga. Y eso también detectamos miles de concesiones que también no se menciona en las irregularidades, pero seguramente sí lo analizaron porque no dieron todo a conocer, pero nosotros hemos hecho también esos análisis. No, no aparece, muchas concesiones de uso industrial no tienen los permisos, no está asociado en el título de concesión los permisos de descarga. Y eso y esa cuestión se exacerbó o se incrementó también con agua en línea. Lo que hizo es separar también todo eso. Es decir, separar el título de concesión, decías, bueno, con esta idea de ser muy engorroso los trámites de sacar una concesión con agua en línea era, pues, debilitó los mecanismos para pedir una concesión y también debilitó los mecanismos de seguimiento, ¿no? Es decir, de rastrear la transferencia y también separó, que en el título de concesión viniera también integrado cómo iba a ser tu proceso de descarga, cuánta agua ibas a descargar, cómo la ibas a descargar, ¿no? Todo eso fue separado también. Entonces, como que hay unas ambigüedades que no permite rastrear y por eso es que vemos tantas concesiones que no tienen permiso de descarga, porque también cuando tú llenabas el formulario en Conagua en línea, lo primero era pues meter los documentos y todo este papeleo de la concesión y luego decía, bueno, en un futuro, pues te comprometes a ver lo de los permisos de descarga, pero seguramente muchos usuarios nunca vieron eso, entonces por eso tenemos muchas concesiones donde no hay la forma en cómo descargas, cuánta agua descargas, ni los permisos, no sé si me voy a entender Entonces vemos una serie también de irregularidades, inconsistencias en ese sentido en la descarga. Otra de las cosas que casi nadie lo menciona y que nosotros lo empezamos a mencionar en el 2019, 2020, es que también la LAN sirvió como, o la Conagua misma a través de la LAN, usaron esta nueva ley para poder otorgar áreas de superficie ligadas, entre comillas, a proyectos hídricos. Sin embargo, lo que vemos son muchas concesiones para superficie de área en la traza de gasoductos, ¿no? Muchos de estos megaproyectos de gasoductos en México. Es decir, se ven claramente, tú pones el mapa de las concesiones con el trayecto de los gasoductos y todo eso lo vas viendo. Muchas de estas áreas, muchas de estas superficies o concesiones se han ocupado para esto que realmente no tienen que ver nada con agua. Es una forma también de poder tener territorio, ¿no? A través de, con agua, aludiendo proyectos hídricos cuando no tienen que ver con... Eso también lo hemos detectado, ¿no? En estas irregularidades, anomalías o ilegalidades que también mencionó la presidenta. No sabemos todavía cómo podríamos llamarlo. Hay un montón de cosas ahí de entramado, pues que al final, ¿a quién favorece, no? Esta opacidad o esta regularidad, pues en nuestro trabajo, creo que de los millonarios del agua, es claro ejemplo que pues sí favorece a un grupo minoritario de muy pocos usuarios que les ha permitido concentrar grandes volúmenes de agua, ¿no? Entonces, es muy claro a quién favorece. No está favoreciendo a las comunidades que no tienen agua, ¿no? O sea, porque pues vemos cada vez hay más noticias sobre que ya no les llega el agua a ciertas comunidades o que ya les impactó la sequía y que no tienen nada. O sea, sí vemos como estos contrastes, ¿no? Mientras bueno, el ejemplo claro de Monterrey, mientras la cervecera podía sacar, a pesar de que vivió una sequía, la cervecería podía estar sacando agua todos los días, miles de litros de agua, mientras mucha población no tenía agua, y ahí se ven los contrastes, ¿no? ¿A quién sirve esta ley? ¿A quién sirven estas irregularidades o estas ilegalidades, ¿no? O esta venta o mercado negro del agua, ¿no? Es muy claro, creo, la LAN ha servido desde que fue formulada en 1992
para beneficiar al sector privado, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum anunció esta semana que va a enviar reformas a la LAN, es decir, la Ley Nacional de Aguas que se creó con Salinas de Gortari. Desde 2012, colectivos han estado pidiendo no una reforma a esta ley, sino crear otra ley general de aguas. Ha estado atoradísima en el Congreso. ¿Qué esperan de estas reformas a la Ley Nacional de Aguas que va a enviar la presidenta? Como se lee, como lo leímos, o sea, me puse a ver la mañanera de ayer, ¿no? Y como se lee o como se interpreta, pues es dos leyes, ¿no? O sea, se interpreta y se ve claramente hay dos leyes. Una nueva ley, sí, tal vez con el derecho humano al agua, no sabemos cómo, pero deja intacta con ciertas modificaciones la ley que ha provocado pues el acaparamiento del agua en nuestro país, ¿no? O sea, deja intacto a los grandes usuarios del agua, es decir, deja vigente la Ley de Aguas Nacionales 92 con ciertas modificaciones, como le dicen, vamos a prohibir el mercado negro, vamos a sancionar todavía más a los que pues cometan delitos o sea, reiteren ciertos patrones, no sé, irregulares de agua, ¿no? Pero realmente pues deja la estructura neoliberal para que pues se siga concentrando y siga sin afectar a estos grandes usuarios del agua, a los millonarios del agua. Realmente, o sea, es una ley que deja intacto a ellos, a pesar, a pesar de que, como vimos en nuestro estudio del 2020, a pesar de que tienen una incidencia principal o sustancial en la sobreexplotación de los mantos acuíferos, de muchos mantos acuíferos sobreexplotados. Y no solo eso, tiene una incidencia en el debilitamiento, la disminución de los de la mayoría de los mantos acuíferos en el país. Esos son análisis que hemos hecho, ¿no? O sea, tiene una incidencia sustancial. Entonces, está dejando intacto a pesar de que tenemos, se ve claramente los efectos del cambio climático, va a haber sequías más largas, más fuertes, eh, el, el agua penetra más en la tierra, ¿no? O sea, porque se evapora más, porque el calentamiento global, ¿no? A pesar de que o sea, tomando en cuenta estas partidas sustentables o de cambio climático, o sea, no, o sea, deja intacto, sin regular nada. O sea, ellos pueden seguir teniendo por otros 30 años, 50 años más, esas concesiones sin ver que hay unos efectos de cambio climático. O sea, realmente esas modificaciones a la LAN que la deja intacta, pues no los está tocando, ¿no? O sea, entonces los efectos del cambio climático al final lo van a absorber las personas y lo estamos viendo. O sea, hay cada vez más comunidades, más lugares, más zonas urbanas donde no les llega el agua o les llega el agua un día o 2 días. Entonces, vas a tener una LAN tal vez donde veles por el derecho humano al agua, ¿no? Pero muy laxa, donde lo poca agua que tengas lo vas a tratar de distribuir, ¿no? Porque no vas a poder tocar el agua de los millonarios del agua, ellos la van a tener y te van a demandar si les haces algo, ¿no? Entonces, yo siento que hay ambigüedades, así se lee, así lo estamos leyendo, ¿no? Entre varios investigadores y sociedad civil, de pues sí, son parches paliativos de una ley pues que ha ocasionado esa crisis hídrica que hoy tenemos en México y una nueva ley que de cierta manera con la poca agua que tenemos pues va a tratar de llegar un poco de agua a los ciudadanos, ¿no? O sea, una cuota de agua. Entonces, se ve por ahí esas dos pronunciamientos o esas dos reformas, ¿no? O sea, y realmente tampoco está contemplando o sea, en esas dos reformas no vimos la participación ciudadana, ¿no? No vimos un sistema integral que vele o que tome en cuenta estos cambios o estos efectos del cambio climático, ¿no? No lo mencionó, ¿no? O sea, no se mencionaron que tome en cuenta un sistema integral de resarcimiento de los mantos acuíferos o decir, bueno, si yo te voy a dar una concesión o esta concesión ya no puede porque tienes un montón de problemas, hay un montón de contaminación ahí, o sea, como que no está velando
no se ve un sistema integral para poder, para que el derecho humano se respete, el derecho humano esté tomado en cuenta como eje central. O sea, realmente lo que estamos viendo es que está dejando de lado como un tema muy menor el derecho humano al agua. Mientras tanto, lo otro sí lo está dejando sin modificaciones más que algunas prohibiciones, ¿no? De que no se el mercado del agua. Pero bueno, el mercado del agua era, o sea, sí se transferían, pero realmente vemos que grandes concesiones están en manos de grandes empresas, donde ellos no están vendiendo el agua, ya lo tienen desde hace muchos años, ¿no? O sea, no sé si me voy a entender con este panorama que vemos. La gran pregunta es si estas 58,000 irregularidades que han detectado desde Conagua van a terminar en cancelación de concesiones o si como dice, pues solo es un paliativo. Por lo que iban a sacar, creo, una circular en estos días para que tú te regularizaras. O sea, realmente estas irregularidades están abonando a que se regularicen estas personas, que paguen el derecho humano al agua, que si tenías un uso agrícola que no debía ser tu uso, pues lo cambies, ¿no? Pero realmente no van a quitar estas concesiones, ¿no? A pesar de que pues pues se pidieron con ciertas, no sé, por ejemplo, no como una inmobiliaria tiene agua de uso agrícola, ¿no? Eso desde entrada deberías de cancelarla, pero lo que están mostrando con esto de que va a haber un decreto, ¿no? Para que te puedas regularizar, ¿no? Es nada más cambiar los usos, que pagues bien el agua y tan tan, se acabó, ¿no? Nunca quitas el agua. O sea, no van a quitar el agua. O sea, eso es algo que se ve claramente en el discurso, en lo que mencionan. Digo, se aplaude que hayan hecho estos análisis. Afortunadamente hubo recursos para hacer, pero son cosas que ya venían desde atrás, ¿no? Seguramente la gente que estaba ahí, los que han estado en la Conagua, que es una práctica, ¿no? Común, saben los procedimientos, saben por dónde llegar y que pues seguramente ya se sabía, solo que ahorita estamos descubriendo algo, que se supone que debió haberse cambiado desde mucho antes, pero bueno, pero paliarla, prohibiéndola, pues no quitas la estructura neoliberal que se engendró en 1992, que es la concentración de grandes usuarios con grandes volúmenes, ¿no? De agua. Wilfrido, muchísimas gracias por su tiempo.